Hola, muy buenas noches. Nuevamente dándole las gracias por su asistencia a las noches con Emma, todos los viernes a las 10 de la noche. Y bueno, en estas entrevistas que hemos estado haciendo, que de verdad han sido de lujo, con invitados, invitadas de lujo, por supuesto, el día de hoy no va a ser la excepción. Pero antes de iniciar la entrevista les tengo un anuncio, recordándoles que para el próximo jueves 30 de noviembre se va a presentar en el antiguo auditorio Capevide, Las Brujas del Poder. Una obra teatral, política, social, de mucha risa. La entrada es gratuita, es a las 6 de la tarde, pueden asistir con todo gusto, está muy bien. De hecho, es una obra de una temática para pasársela bien. No es aspiracionista, pero es una obra en la que se van a divertir. Pero también tiene sus tintes humanos, sus tintes políticos y sus tintes sociales. Por eso es una obra buena que se va a presentar. Y bueno, está muy cerca de la estación UP del Mexibus, por si gustan ir, jueves 30 de noviembre a las 6 de la tarde es la entrada, es el inicio de la obra, pueden llegar 5:30, está muy bien. Y bueno, vamos a pasar a entrevistar a nuestra querida amiga luchadora social, una mujer que ha hecho una gran brecha, sobre todo en la población de las mujeres lesbianas, mi querida Ana de Alejandro. Gracias. Y bueno, pues lo prometido es deuda. Estamos esta noche de manteles largos. Estoy muy contenta, muy agradecida con mi querida Ana de Alejandro porque nos hace el favor de venirnos a dar una pequeña plática de lo que es y cómo se construye una mujer en este país que tiene una orientación hacia otras mujeres, pero además es mamá. Podríamos pensar una infinidad de cosas, pero sinceramente creo que no hay más quien nos pueda quitar dudas y contestar preguntas y tener respuestas acertadas, quien lo vive y quien lleva como estafeta esta parte de ser una mujer lesbiana en este país, México, y aparte ser madre. Ana, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Y bueno, entrando en materia, ¿qué significa para ti ser una mujer lesbiana, madre, en este país que es todavía tan machista y tan patriarcal? Ay, pues muchísimas gracias por la invitación antes que cualquier cosa. La verdad es que me encanta la oportunidad de tener este espacio aquí para platicar contigo. Y bueno, mira, yo me considero activista, feminista, lesbiana, madre y madrastra. Y ahora señora queer. Precisamente, pues yo tengo ya 20 años trabajando en estos temas de los activismos lésbicos, principalmente la visibilidad lésbica, y los últimos 18 años enfocada en temas de maternidades. Mis hijos mayores tienen ya 17 años y el menor, que fue gestado por mi pareja, tiene 12. Entonces, pues ha sido un proceso largo. Mis dos primeros hijos, los que yo parí, pues, los deseé, los pensé, los planeé con quien fuera mi mejor amiga desde la preparatoria. No es que como amigas decidiéramos ser mamás, no, por supuesto que no. Como amigas pasaron muchísimos años antes de darnos cuenta, de que yo personalmente me diera cuenta que estaba enamorada de ella. Okay. Pero debo de aclarar que yo, además de todo, soy regia, o sea, yo fui criada en Monterrey. Sí. Entonces nosotros nos conocimos en la prepa, por allá de cuando teníamos 15 años. Fuimos amigas muchísimos años. Ella salió del closet, que serán unos 5 años antes que yo, por ahí de los 17, 18. Yo, niña muy conservadora de la iglesia, del coro y de todas estas cosas, ni siquiera sabía de qué me hablaban, ¿no? Claro. Creo que las únicas referencias lésbicas que en algún momento yo había sabido en la vida era la mismísima Safo y quizá la bisexualidad de Madonna, pero de ahí en fuera no tenía yo más referentes, ¿no? Entonces sale del closet mi amiga y resulta que tiene una novia y luego otra. Y pues yo, la verdad es que sí tuve una juventud bastante privilegiada y me fui a estudiar al extranjero. Estando lejos, pues empiezo a conocer lesbianas. Así es. Sí, de otros rumbos. Empiezo a darme cuenta que es una orientación sexual válida, es una orientación sexual posible. Y entonces yo empiezo como a hacer una introyección, un análisis, y me di cuenta que
pues a mí toda la vida me habían gustado, no solamente los chicos, sino también las chicas. Pero te estoy hablando de hace 25 años quizá, cuando yo empecé con estas reflexiones, cuando estaba súper mal entendido el tema, no nada más de ser de una orientación sexual no heteronormativa, sino la bisexualidad, porque ya sabes, eres indecisa, eso no es cierto, te tiene que gustar uno u otro. Entonces para mí era como, ¿de qué me hablan? ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? Pasa el tiempo, mi amiga sigue en la relación con la que fuera su segunda novia, y entonces pues yo ya estaba muy enamorada de ella, y empiezo a hacérselo saber. Pero para ese momento yo había tenido, ¿qué quieres? ¿Unos 10, 15 novios? O sea, es que yo con la duda no me quedé, ¿no? Ay, qué padre. Y ella me decía, pues es que yo no quiero una bicuriosa, yo no quiero una buga, yo no quiero ser, no quiero estar con una bisexual a que nada más va a probar, porque aparte ella sería así como mi primera prueba, y luego me va a dejar, porque a ella ya le había pasado eso con su primera novia. Sí. Y yo dije, no, a ver, yo me estoy comprometiendo con esto, o sea, no. Así que yo hice, y siempre digo esto, hice lo que cualquier regia en mis zapatos hubiera hecho, lo más lógico. Yo tomé un avión, volé de Monterrey a Ciudad de México, porque aparte en Monterrey, o sea, no había como el espacio para explorar. Yo pensaba que éramos 4 lesbianas en todo Monterrey, o sea... O en el mundo. Mi amistad, sus 2 exnovias y yo, ¿no? Entonces yo fui a Ciudad de México y ella sí fue muy tajante. Me dijo, tú explora, tú ves si te gusta y luego me llamas. Y yo soy muy obediente. Entonces te estoy hablando que en aquel entonces era como 2003 y yo entro a aquel grupo que se llamaba Nueva Generación de Jóvenes Lesbianas. Esta nueva generación de jóvenes lesbianas seguramente ahorita ya tienen nietos. Pero en aquel entonces eran la nueva generación y se reunían en el módulo de atención de una que fuera diputada en aquel entonces, la primera diputada local lesbiana. ¿Patra Jiménez? No, la local. Ah, está, Enoe Uranga, sí. Sí. Y entonces, bueno, ahí nos reuníamos y yo pues conocí a las lesbianas así de cerquita, sí me gustó, sí fue como muy agradable el tema. Y yo le llamo a mi amiga y le digo, mira, esto de ser lesbiana me encanta, entonces necesito saber si vamos a ser lesbianas juntas o por separado. O sea, ¿cómo va a estar la onda? Pues ya, me da el sí. Mucha gente pensó que ella fue la lesbiana que me convirtió a mí, pero no, la verdad es que yo fui la lesbiana que le insistió a ella. Con todo y que ella era la masculina. No hay conversiones, no. No, aquí nadie le cambió la orientación a nadie. Aquí sabemos perfectamente cómo funcionan las cosas, pero ya sabes cómo es la gente y todas las especulaciones que se hace, sobre todo porque te digo que mi amistad era un poco más masculina, machorrilla que le llaman, se le notaba lo trailera, se le notaba. Terrible. Y yo siempre he sido más de que si el pelito largo, el maquillaje, todo eso, y ya sabes, ¿no? Sí. Entonces, pues. Pero esto es cuestión de género, ser más claro. Sí, o sea, es una performatividad a final de cuentas. Pues total, me da el sí. Seguimos con nuestra relación a distancia. Muchas amistades pensaban que en realidad yo no tenía novia, sino que yo tenía acá como mi novia imaginaria. No, sí. Pero en el momento en el que me dio el sí, yo, como buena regia, le informé. Le dije, oye, pero yo quiero tener hijos. Yo quiero ser mamá. Es el sueño de mi vida. Como yo soy hija única, yo desde que tengo 3 años he querido ser mamá. Y cualquier buena regia lo que siempre quiere es ser mamá. Entonces, yo me podía saltar el plan del marido, no había problema, pero sí quería ser mamá. Y ella me dijo, ay, espérate, o sea, apenas vamos a ver si funcionamos o no, y luego vemos lo de los hijos. Y yo, hemos sido amigas 9 años, ¿qué hay para que no funcione? Bueno, sí había mucho, pero es esa parte. El punto es que hacia finales de 2003 ya se viene a vivir conmigo a Ciudad de México, y de ahí, para finales de 2004, yo le recuerdo, ¿no? Así como, oye, ¿qué onda con el tema de los bebés? Y dice, bueno, vamos a buscar. Nos recomiendan a un especialista en reproducción asistida. Yo te estoy hablando que allá, por 2004, 2005, esto era carísimo de país. O sea, si ahorita sigue siendo carísimo, bueno, en aquel entonces era tejidos a mano. Impensable, entonces, ahí vamos nosotras 2, lesbianitas, que te digo que sí teníamos una vida
medio privilegiada para el momento todavía. O sea, nuestra única situación de opresión, digamos, en términos generales, era que decidimos tener una relación, somos lesbianas. Entonces, bueno, vamos con este médico, nos da cantidades, precios, y así como, ¿y si nos lo robamos, de a cuánto sale? No, pues ya nos dice, y fue así como, ok, tenemos que irnos a ahorrar, ¿no? Nos vamos un año entero. Bueno, yo ya estaba pensando si vendía un riñón, a qué me iba a dedicar, de dónde iba yo a sacar unas cosas. Sí sacamos un préstamo y todo. Creo que todavía le debemos a algunas instituciones bancarias. Y a finales de 2005, principios de 2006, volvimos y dijimos, pónmelo con aguacate, ya está, ¿qué va a querer? Y nada, que la inflación sí se notaba, que todavía no era suficiente, ¿no? Nosotras estábamos muy desconcertadas por eso, porque sí subieron los precios. Pero bueno, como quiera se solventó y todo. Y mi tratamiento empezó a mediados de enero de 2006. Para febrero de 2006 nos hicieron a ambas una punción para retirar nuestros óvulos. Fueron fertilizados, se pusieron de regreso en mí, yo los gesté. Entonces, para el 18 de febrero yo ya tenía los embriones adentro de mi cuerpo y para 18 de marzo ya se había confirmado mi embarazo. Ok. Entonces, pues, así más o menos fue como inició este tema de la maternidad. Querida, detengámonos un poquito porque de repente me soltaste la historia, pero yo lo que quiero es que puntualicemos ciertos temas, porque ahorita precisamente pueden haber mujeres lesbianas que desean tener hijos y tú nos estás dando unas posibilidades, pero dices, es que fue verdad, no. ¿Nos puedes volver a hacer el favor de explicarnos cómo fue tu proceso? Claro, para que lo podamos entender? Sí, te lo barajeo más despacio. Sí. Para empezar, a mí me gustaría aclarar que las lesbianas, las cuerpas gestantes, tenemos la posibilidad de llegar a ejercer la crianza de 11 maneras distintas. No te las voy a poder describir todas, pues, porque no nos va a dar el tiempo, pero entonces te voy a contar esta, que es la que yo utilicé, que es un ropa combinado. Ropa significa recepción de óvulo de la pareja. Ok. ROPA. Ok. En el método ropa, lo que se hace es que una de las dos es la que dona los óvulos y la otra los recibe y los gesta. Perfecto. Entonces, de esta manera se siente que hay una participación activa de ambas cuerpas en la generación de una nueva vida. Ok. Cuando hacemos un in vitro, es que la misma persona que va a gestar es la que dio los óvulos. Okay. Entonces, nosotras hicimos un ropa combinado porque las dos donamos óvulos. Muy bien. ¿Ok? Entonces, la mamá de mis hijos donó 2 óvulos y yo doné 1. Entonces, a mí me implantaron 3 embriones. Pero todo esto. ¿Tú fuiste la madre gestante? Yo fui la gestante, okay, exactamente. Perfecto. Pero todo esto era un volado. O sea, pudieron haber quedado nada más los suyos, pudo haber quedado nada más el mío, pudo no haber quedado ninguno. Sí. O pudieron haber quedado todos. Imagínate, sí, nosotras con triates. Tenemos que recordar que esto era 2006. Los métodos no eran tan avanzados como ahora, sí, los medicamentos no eran tan avanzados como ahora. Y aunque sí usamos tecnología de punta para la época, ahora ya hay más posibilidades. Ok. Entonces, fue un volado y al final a nosotras nos quedaron 2. Sí quedé embarazada la primera porque yo tenía 27 años cuando inicié mi proceso. Estabas muy joven. Entonces yo era joven. Fértil. Mi único tema de fertilidad era que era lesbiana. Entonces, pues, necesitaba yo un donante. ¿Cómo le hicimos para el donante? Nosotras nos fuimos a un banco de esperma. Hay muchos bancos de esperma en México y se manejan de diferentes maneras de acuerdo a la clínica que tú utilices para tu fertilidad. Entonces hay algunas que te piden que vayas a un banco externo, algunas te proporcionan el banco. En algunas tú puedes elegir al donante de acuerdo a ciertas características, en otras hasta fotografías te dan. Okay. Entonces hay de todo. En nuestra experiencia nos mandaron una hojita de Excel. Mira, como te estoy hablando de 2006, todavía nos la enviaron por fax. Por fax, amiga. Entonces, sí, ahí tuvimos que seleccionar las características, mandamos de regreso lo que queríamos y esa muestra le fue enviada directamente al médico tratante. Ok. Que fue quien hizo,
él le mandó la materia prima a las personas biólogas, quienes fueron ya las personas que generaron los 3 embriones, y luego el médico los depositó en mi cuerpo. Ok. Y solamente quedaban 4 embriones, y era una suerte, así como porque de todos los óvulos que nos habían quitado, bueno, nos habían sacado, pues, resulta que no todos generaron embrión, ¿no? Sí. Entonces fue así como la suerte, y en la primera quedé embarazada de cuates. Todo el tiempo de la gestación pensamos y asumimos que eran genéticamente de la otra mamá. Entonces, todo el embarazo... ¿Tú pensabas que eran de ella y ella pensaba que eran de ti? No, yo pensaba que eran los que ella había donado. Por lo que fueron 2. Ajá. Ok. Todo el tiempo asumíamos que eran los que ella había donado. Nunca pensamos que el que yo había donado hubiera quedado, porque previo a que me los implantaran, Ajá. me enseñaron unas fotografías de estas que son aumentadas un montón de veces, y mi embrión parecía moco embarrado. Ok. Entonces, de hecho, el médico cuando me dijo, te voy a implantar estos que son casi perfectos, y que quedó de los tuyos, que a ver si pega. Entonces, toda la gestación creímos que eran los de ella. Así que fue lo único que comunicamos. A nadie le dijimos que usamos material mío. Ok. Así quedó. Oye, llega el día que nacen y una de las criaturas es idéntica a mí. Y mi mamá estaba que no podía creer y estaba así como que, ¿qué pasó aquí? Mi mamá es bióloga, entonces mi mamá sí le entiende a esto de la reproducción. Sí. ¿Cómo pasó esto? Y pues ya le explicamos lo que en realidad habíamos hecho. O sea que tu mamá vio a la bebé y dijo, a ver. Al bebé. Es bebé. Es niño, sí. O sea, son 2, niño y niña. Los dos se asumen varones, los dos nacieron con pene. Hasta ahorita. Sí. Sí, perfecto, sí. Entonces, pues, ya los ve y dice, esta criatura se parece mucho a ti cuando naciste, y hasta sacó mis fotos de recién nacida, y sí se parece mucho, y fue como, pues ya iremos viendo, ¿no? Pues sí, cada día que fue creciendo más, cada día más parecido a mí, y luego cada vez más parecido a mi mamá, entonces sí se notaba. Y el otro idéntico a su mamá, idéntico a la familia de su mamá. O sea, se les nota así mucho, 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 pero nunca ha hecho diferencia. No. Entonces, no, son unas cosas divinas, preciosas. Y entonces... ¿Qué edad tienen? Ya tienen 17, pues nacieron en 2006. Ya son unos jóvenes. Sí. Yo recuerdo que en alguna ocasión te vi cuando armábamos aquellos borlotes para los de la marcha, ¿te acuerdas? En aquellos comités chafas. Y todavía eran chamaquitos. Y eran niños, yo me acuerdo que los veía jugando ahí. Oye, ¿cómo ha pasado el tiempo? Sí, pues sí, crecen, las criaturas crecen. Sí, y dan una lata, pues bueno, ya estamos con otras preocupaciones, pero ahí están. Entonces, ese es el método que yo utilicé. Pero, pues por supuesto que es una cuestión bastante triste en México, que las posibilidades legales y médicas que tenemos no permiten que la seguridad pública, la seguridad social, le dé estos tratamientos de fertilización asistida o de reproducción asistida a las lesbianas. Sí, pues. A los gays. Es muy... Porque tienes que estar casada, tienes que haber intentado embarazarte durante un año, tienes que estar casada de manera heterosexual, por supuesto, si no, no se considera como que tienes una situación. ¿Todavía existe eso? Todavía. Entonces, lo que se hace es pues lo tienes que ahorrar y tienes que pagar. Entonces, imagínate, si tu tratamiento te va a salir en un ojo de la cara, o tienes que comprar uno de estos que te dan el seguro médico, porque hay tratamientos que tú pagas que cuestan alrededor de 400,000 pesos y te aseguran que entre 1 y 3 intentos te nace tu bebé, o que cuestan casi 500,000 y te dicen que entre 1 y 6 intentos nace tu bebé. Pero también hay tratamientos de 45,000 pesos en los que nada más te depositan el semen. Hay otros tratamientos donde son otras cosas, o sea, hay mucho rango de precios. Pero entonces, ¿qué hago si yo quiero tener un bebé de manera gratuita? Ok. Pues yo me puedo conseguir un... Pero no por la manera tradicional. No, sin coito, sin coito. Si yo quiero tener un bebé, pero no quiero ejercer coito, porque pues no. Pues no quieres. Ajá, no quieres, punto. Porque incluso esta técnica la pueden usar también las mujeres heterosexuales que quieren ser madres autónomas, pero no quieren. A eso iba yo. Entonces, necesariamente tienes que tener una pareja para aspirar a esto. Así es. Qué vergüenza, qué triste. Entonces, pues, ¿cómo le hago? Pues yo me consigo a mi donante conocido,
esta persona que de verdad no tenga ningún interés en ejercer una parentalidad, donante o donanta. Y me preguntan mucho, ¿por qué donanta? Pues porque hay muchas mujeres trans que todavía producen espermas, que son capaces de espermatogénesis, entonces por eso también puede ser donanta. Claro. Y me gusta aclararlo porque luego hay muchas mujeres trans que están interesadas en la maternidad y luego dicen, ¿y yo cómo le hago? Pues esta es una manera. Te puedes conseguir a tu amiga lesbiana que quiere ser mamá también. Entonces, bueno. Y eso sería una coparentalidad. Me pueden seguir en mis redes. Yo hablo mucho de estos temas. ¿Cuáles son tus redes, por favor? Todas son Ana de Alejandro. Sí, a mí me encuentran en Facebook, en Twitter, en Instagram y en TikTok como Ana de Alejandro. Ok. Un proyecto de vida te ha convertido en una especialista que les puede sacar de dudas a estas compañeras que quieran pasar a ser papás o a ser mamás. Justo, porque mira, en 2006 nacen mis hijos. Y nosotras, la mamá de mis hijos y yo, empezamos con el blog de las dos mamis. Pero en 2006 tú recuerdas que no había matrimonio igualitario. No. Entonces nada más eran míos legalmente. Entonces imagínate, nosotras pasamos 7 años de la vida de mis hijos. Es que ese es otro tema. Entramos al tema de lo legal. Exacto. Qué bueno que nos estás 7 diciendo. años de la vida de mis hijos intentando que ella pudiera reconocerlos. En 2010 ella y yo nos pudimos casar, pero aún así ella no quedaba como la mamá de los hijos. Entonces, ¿por qué? Pues porque ella era la madrastra, ella era la señora que los cuidaba, pero nada más. O sea, legalmente todavía no era mamá, porque yo podía llegar al registro civil con el compañero que está detrás de las cámaras y lo podía dar de alta como el papá y no me hubieran dicho nada. ¿Ve? Pero si voy con otra mamá, es como no, y yo como sé que no es la vecina. Sí, yo me acuerdo mucho de esa pelea tuya que sacaste a relucir y lo gritaste, lo dijiste y sí. Entonces, Ana, me estás diciendo que todavía en la actualidad en este país existen estos vacíos en los que 2 mujeres todavía no pueden llegar a decir somos las mamás. Pues justo. Bueno, primero voy a cerrar la idea que dejamos abierta en el segmento anterior, que es como lo haces tú. Te consigues a tu donante, a tu donanta, te lo ponen en un botecito, pero tú de inmediato, esto no puede pasar más de 30 minutos. Y tú tienes que mantener calientito el contenido, porque si no se te mueren los espermitas, ¿no? Entonces ya te lo depositas con una jeringa sin aguja, por favor, compañeras, esto me lo preguntan todo el tiempo. Y siempre lo tengo que aclarar. Va sin aguja, lo depositas y tú acostadita a que llegue a su camino y esperamos a que se suceda el embarazo. ¿Cuándo? En tus días de ovulación, no es cualquier momento del mes, es específicamente en tus días de ovulación. Y así se han embarazado muchísimas compañeras de la Red de Madres Lesbianas en México. Ahora yo te decía, mis hijos nacieron en 2006. Entonces, en un principio nosotras iniciamos el blog de las dos mamis. Y ahí es donde nosotras íbamos haciendo pública, pues, toda nuestra lucha, nuestro camino, tal. Un tiempo estuvimos viviendo en Monterrey, nos casamos en 2010, lo cual nos dio tranquilidad a nosotras, pero la otra mamá de mis hijos seguía sin ser legalmente. No había certeza ahí. Exacto. Sí. Entonces nos regresamos a vivir a Ciudad de México para 2012 y ahí es donde yo fundo la Red de Madres Lesbianas en México. Eso. ¿Okay? Que ya tenemos 11 años y seguimos. Entonces, si están interesadas, también pueden buscar Red de Madres Lesbianas en México. ¿Tienes alguna sede? Mi propia casa. Pero es pública, la encuentran así en Google Maps, como Red de Madres Lesbianas en México, y ahí se llega. Perfecto. Entonces, pues ya, a través del trabajo que hacemos en nuestra colectiva, es colectiva todavía, no es AC, seguimos haciéndolo de manera altruista, A través de esto es que empezamos a sondear y preguntar cuántas otras mamás están en una situación similar a la nuestra, que ya se casaron, pero tuvieron a los hijos e hijas antes del matrimonio y entonces la otra mamá no ha podido hacer el reconocimiento. No, pues salieron un montón. Eran más de 60 familias. Entonces, gracias a la compañera, la abogada Aleli Ordóñez, que se logró hacer un litigio estratégico para que el registro civil pudiera hacer los primeros reconocimientos de hijos e hijas de madres lesbianas. Aquí, un parito, rápidamente. Ale Ordóñez es, una linda, una chica bellísima que yo aprecio y admiro mucho, pero sí hay que hacer hincapié. Ella, ¿qué fue lo que tuvo que hacer en su plan de lo que ella hace para que esto pudiera suceder? Porque eso es importante. Esto es un cambio hecho y provocado por otra mujer. Claro, sí. Esto fue algo precioso. La verdad es que yo te puedo decir que fuimos quienes la descubrimos en una cena navideña. Una de nuestras amistades en común, que es la otra administradora de la Red de Madres Lesbianas en México, Sandra López Cañedo, también una adorada, pues nos invita a esta cena navideña. Y entre sus invitadas estaba Ale, que en ese entonces era pasante de leyes, ¿no? Sí.
Y empezamos a hablar sobre leyes y todas sus habilidades, y en esos tiempos la mamá de mis hijos era la típica señora molesta que iba preguntando a todos los abogados si sabía cómo podían resolver el tema del reconocimiento. Okay. Entonces se lo plantea y ella dice, sí sería muy interesante. Pero la respuesta de Ale fue muy chistosa porque dice, pero yo no podría llevarlo porque yo no estoy fuera del closet y yo no me quiero convertir en la abogada de la diversidad. Ah, mira. En aquel entonces fue así como, pasan 2 meses y un día me llama la mamá de mis hijos y me dice, ya nos va a ayudar Ale. Y yo pensaba que era para otro tema porque teníamos un tema de la casa y yo, Sí. claro, perfecto, tenemos cita para tal día. Pues yo llego a la cita y resulta que era para esto. Y O yo sea quedé que se muy puso sorprendida. ella, después de que dijo que no, se puso a investigar, a ver, Así a hacer es. su papel y Así meterse es. de Y entonces lleno. pues ya, sale del closet y se convierte, por supuesto, en la abogada de la diversidad. Entonces, pues en ese momento lo que hicieron es que a través del despacho en el que ella colaboraba, se dialogó directamente con la dirección del registro civil, se les planteó la situación y se les hizo la comparativa con un estado, me parece que es... Colima. Colima había aceptado, el registro civil de Colima había aceptado realizar matrimonio igualitario de buena fe, nada más porque es una de las facultades del registro civil. Y entonces Aleli les planteaba, ustedes pueden de buena fe hacer una interpretación de lo que es un reconocimiento y aplicarlo. Y entonces dijeron que sí, pero nos pusieron condiciones, o sea, fuimos, lo quisimos hacer, y entonces cuando nos dicen que llenemos las actas registrales con los apellidos y todo, pongo mi apellido primero y el de la mamá de mis hijos después. Y dice el registrador, es que así está mal. Y yo, ¿por qué? Pues porque usted es la mamá, usted los parió. Y la otra entra en sustitución del padre. Y nosotras dijimos, no, así no funciona. O sea, aquí las dos somos madres y ambas estamos poniendo un apellido materno. Nosotras podemos elegir el orden. Y pues fue así como... Esta regla me parece completamente machista y patriarcal. Así era, y fue una de los 1000 argumentos que les dimos. Total que nos hicimos nosotras para atrás, Aleli estaba que se impactaba porque dice, es que ya ibas a tener el reconocimiento. Yo sí, pero de una manera que no es como nosotras queríamos y tal. Total que vuelve ella a hablar con el registro civil, les explica la situación, les explica la imposición de género, les explica lo patriarcal que es, les explica que están asumiendo el género de la otra mamá, diciendo que porque se ve más masculina es un papá. Así es. Y tal, ¿no? Entonces ya en el registro civil dicen, está bien, se puede hacer, pero con 3 condiciones. Nos ponen 3 condiciones, así como ir a buscar los artículos del Mago de Oz, ¿no? La primera condición es que pusiéramos el tema LGBT en los medios, para que, pues, entonces nadie se nos fuera encima. La segunda condición es que se consiguiera más familias como la nuestra, que de verdad necesitaran eso y demostráramos que no era un capricho jurídico nada más de nosotras. Oh. Y la tercera era que encontráramos que sociedad civil, la academia y otras instituciones de gobierno dijeran que los hijos están bien y que sí se puede. Y nosotras, bueno, pues así nos fuimos como con el Mago de Oz a buscar. Entonces, lo primero, pues, ese año, estamos hablando ya de 2013, organizamos las primeras bodas colectivas LGBT de la que en aquel entonces era la administración de Mancera y fueron súper llamativas y, bueno, se hicieron muchas fotos, muchos medios, mucha gente y vino la mitad de la red de madres lesbianas en México a casarse. La segunda, que era conseguir más familias como las nuestras, pues conseguimos como 60 familias, al final se fueron reduciendo a 40 y al final quedaron como 26 que sí reunían todos los documentos. Pero demostramos que había la necesidad. Claro, claro. Y la tercera, pues conseguimos a representantes de sociedad civil, de la academia y de otras instituciones como COPRED, CONAPRED, CDH-DF era en aquel entonces y muchas más, que fueron a hablar y decir, oye, los hijos están bien, dales chance, se merecen esta seguridad jurídica de ser registrados con los apellidos de las dos mamás. Y todo salió perfecto. Esto fue completado el 20 de agosto de 2013.
Desde esa fecha es que se logran los reconocimientos. Por eso siempre les he dicho que es importante que nos vengan a platicar esas historias de avances, estas historias de triunfos, desde la perspectiva de quien ya pasó por todo este proceso. Yo les aseguro que muchos y muchas no sabían ni conocían estas posibilidades que ya están estipuladas. Esto es un derecho, Ana. Así es. En 2010 inició, digamos, el camino del matrimonio igualitario en México. Lo recordamos todos. Y el 26 de octubre del año pasado, sabemos que se completó cuando en Tamaulipas finalmente se logró también matrimonio igualitario, ¿no? Ya las 32 entidades ya tenían la posibilidad de llevarlo a cabo. Irónicamente, ese mismo 26 de octubre del año pasado, en Mérida, Yucatán, a Yulisa le quitaron a su bebé por ser una lesbiana machorra. Y es una historia que recorrió México, que muchas personas van a reconocer. Entonces, qué irónico, ¿no? El mismo día que estábamos celebrando que ya nos podíamos casar en todas partes, a una lesbiana le quitaban a su bebé por machorra. Entonces, ¿en serio? Así es. Entonces, pues sí, ya hay matrimonio igualitario en todas partes, pero todavía no hay registro en todas las entidades. Todavía no hay reconocimiento en todas las entidades, todavía se necesita mucho trabajo, todavía hay que ir avanzando y defendiendo los derechos. O sea, al día de hoy, yo sigo apoyando a mamás lesbianas de Jalisco a las que no les dejan hacer el reconocimiento. Ya les dejan hacer el registro directo. Es decir, nacen los hijos e hijas, no importa si están casadas o son concubinas, pueden ir a hacer registro directo. En algunas localidades de Jalisco todavía les ponen el pero si no están casadas y tienen que ir casadas. Okay. Porque la legislación no ha cambiado. Pero si ellas se casaron y el bebé ya estaba registrado, él o la bebé ya estaba registrada como hija de mamá autónoma, ya no pueden hacer reconocimiento y hasta les dicen, pues váyase a otro estado. Oh, mira. Así es. Entonces, esto sigue sucediendo en diferentes partes. Y ahora hay muchas entidades que ya tienen registro, reconocimiento, todo resuelto. Y luego resulta que a la hora de los divorcios, a la mamá no gestante le quitan los derechos, porque ella no gestó. Y eso es otro tema por resolver. Híjole, qué complicado. O sea, de verdad, estamos hablando de un derecho y por lo mismo pensaríamos que es un derecho que ya está establecido y que por priori ya está. Pero llegas y te encuentras con estas pequeñas lagunas que te hacen la vida, imposible. Y bueno, tú eres una mujer que estudió, eres una mujer preparada, tu pareja también, son mujeres que se han metido al tema, que conocen y saben. Pero imagínate unas chicas lesbianas, por ejemplo, de la Sierra de Veracruz que quieren tener un bebé, pues yo creo que es como para un sueño guajiro, porque ni hay quien las pueda guiar, ni hay quien les pueda decir, vente, acá hay este servicio, y cuando se encuentren con esta normativa de tiene que ser primero el apellido del que aparece como papá, no, bueno, todavía estamos a miles de años de luz que de verdad esta sociedad sea verdaderamente incluyente. Así es. Ay, Ana, de verdad me dejas, primero me dejaste así como muy contenta, como muy, elevada, diciendo, híjole, qué padre, sí, los derechos ya al alcance, ya, y de repente me aterrizas y me dices cosas que de verdad son ciertas y que obviamente nos vuelven a atrasar. Seguimos teniendo esos atrasos en nuestras legislaturas, nuestras leyes, todo lo que tenemos alrededor que nos podrían haber dado todas las posibilidades de crecimiento personal, porque hay mujeres que quieren tener un bebé por el simple hecho de un crecimiento personal. Pero hace rato cuando te presentaste dijiste que eras ahora madrastra queer. Platícame esa parte. Bueno, pues precisamente en 2015 aproximadamente la mamá de mis hijos obtuvo una beca para irse a estudiar a los Estados Unidos. Y por supuesto que después del reconocimiento de los hijos, pues fuimos a sacarles su pasaporte para que pudieran tener su visa y nos pudiéramos ir con su mamá. Fue una lucha en contra de la Secretaría de Relaciones Exteriores para que les pudieran dar ese pasaporte porque no se quería, voy a decir, valga la redundancia, reconocer el reconocimiento. La Secretaría de Relaciones Exteriores preguntaba si era real ese reconocimiento, si era verídico. ¿De verdad? Si efectivamente no se le estaba quitando el derecho a un padre de ejercer sus derechos sobre los hijos. No, una cosa terrible. Nos tardamos más de 2 meses, estuvimos peleando, fuimos y vinimos, pero tú sabes que yo muy mediática, en eso también nos apoyó a Lely Ordóñez, sí. Y por supuesto,
que hicimos una campaña de change, firmas, muchas cosas, presión con medios, salimos en periódicos y demás. Entonces, pues ya, empezó a sentir el agua al cuello la Secretaría de Relaciones Exteriores y pues al final dijeron, ay, sí, cierto, sí se les tiene que dar su pasaporte. Incluso hicimos una campaña que ustedes todavía pueden encontrar en redes que se llama #también son mexicanos. Okay. Porque era Diego y Santiago, #también son mexicanos. Encontraron ya les dieron ya su pasaporte, nos fuimos a vivir a los Estados Unidos. Yo estuve por allá un año y me di cuenta que pues eso no es lo mío. Nosotras, como ya les había contado, nos conocíamos desde los 15 años, fuimos siempre muy buenas amigas y nos dijimos, esto ya no da para más. O sea, tú tienes otras necesidades, quieres seguir tu vida como escritora. Ella es escritora, tiene ya 2, 3 novelas publicadas. Yo quería regresar a seguir haciendo esto que tanto amo, que es precisamente la lucha por los derechos humanos de las personas de la diversidad sexual. Entonces, pues no coincidíamos en nuestras necesidades. Me regreso yo a Ciudad de México y en 2016 inicio una relación con una señora que también tiene 2 hijos. Ahora, una señora que también tiene 2 hijos, que son, pues precisamente Derek, que tiene 12 años ahora, y Dorian, que tiene 17. Entonces, pero espera, ahorita retomamos. ¿Qué pasa con tus hijos en la cuestión de que me quedo con...? Pues mucha gente me decía, ¿no? ¿Cómo los vas a dejar abandonados allá? No los estoy abandonando. La señora ya los reconoció, la señora claro. Dio su óvulo para la existencia de al menos uno de ellos. La señora los ha criado desde que nacieron. Claro. La señora es la mamá. Claro. O sea, no hay nadie más capacitado para cuidarlos, quererlos, criarlos y amarlos que ella. Entonces, pues con ella siguieron los siguientes 2 años. ¿A ti te costó trabajo en ese momento? Por supuesto, me dolió muchísimo. Fue así como de las decisiones, es de estas decisiones muy cuestionadas para las mujeres. Eso. ¿Cómo preferimos nuestra carrera o cómo nos decantamos por seguir un camino que no sea el de la crianza de nuestros propios hijos? Sobre todo, y recordemos que la que deseaba ser madre era yo. Sí. La que soñó desde los 3 años más ser señalada, más señalada. Entonces, sí. Y la que era la mami, porque a mí socialmente se me conocía como la mami, la otra es la mamá, yo era, insisto, ¿no? La del rol de cuidadora, de todo esto. Entonces es como, ¿cómo los dejas? Por supuesto me dolió muchísimo, fueron momentos muy terribles. De hecho, yo terminé el 2016, o más bien inicié el 2017, con 15 días en el spa que se llama Fray Bartolomé, Fray Bernardino, ¿cómo se llama el Fray? Pero sí, o sea, la verdad es que sí tuvo claro, una merma en mi salud mental. Por supuesto. Entonces yo sí tuve un periodo de tiempo en el que me tuve que dedicar al autocuidado, al autorreconocimiento. Fui juzgada en muchos espacios. O sea, mucha gente me decía, ya no la veo tan activa. Otra gente me decía, ¿qué hace en el ámbito de las maternidades lésbicas si ella ya ni ejerce la maternidad? Como si se nos acabara el boleto, ¿no? Así es. Como, o sea, no los tienes... Y esas críticas eran de mismas madres lesbianas. Venían de personas de la diversidad, venían Terrible. de personas que eran madres, venían de madres feministas, Terrible. Venían de muchos lados y eran muchos ataques así como de, no puedo creer todo lo que estoy escuchando. De verdad, una cosa muy, muy, muy fuerte. Pero bueno, mis hijos entonces se quedaron allá. Yo llego acá y también recibí, por supuesto, las críticas de, por supuesto, dejó allá una señora con 2 hijos, entonces empezó aquí a andar con una señora con 2 hijos. Como si fueran sustituibles, ¿no? Sí. Entonces, lo cual no son. Entonces, bueno, eso me convirtió en madrastra. Y pues ahora, precisamente en todo este trayecto juntos, mi pareja es Mistli. Mistli es una persona de género fluido que se identifica dentro del rango ¿Nos explicas qué es género fluido, por favor? Dentro del espectro trans hay un espectro binario, es decir, las personas que son femeninas o masculinas. Y dentro del espectro trans también hay personas que no caben en ninguno de los dos y son las personas no binarias. Dentro de este espectro no binario hay muchas formas de ser no binaria. Entonces pueden ser las personas agénero, es decir, no tienen ningún género, las personas de mi género, que se identifican más con un género,
las personas género fluido, que a veces se identifican con uno, a veces con el otro. Las personas two-spirit o dos espíritus, que se identifican con los dos al mismo tiempo, también llamadas bigénero. Y muchas más, hay muchas. La verdad es que no las puedo recitar todas, porque aparte pues no es mi campo de expertise. Pero entonces, ella, él, es una persona de género fluido, ¿okay? Que se identifica con el nombre de Mistli, no es su nombre asignado, es el nombre con el que se autodesigna, ok, y en este momento está viviendo una, pues precisamente su reafirmación de género, ¿no? Ya inició su TRH y todo, entonces está en este tema de la resignación. Y ya sabes, ¿no? Entonces empiezan nuevamente las habladurías por aquí y por allá. Entonces, si Mistli ya es transmasculino, tú ya no eres lesbiana. Porque entonces tú ya eres pansexual o tú ya eres bisexual. Otra vez, ¿no? Y sobre todo las bisexuales defendiendo, pues si tuviste novios antes y ahora andas con Mistli, es que eso te vuelve a ser bisexual. Ay, o tú eres polisexual. O tú eres, ¿cuál otra me dijeron? Ginecosexual. O sea, me han dicho, ¿qué es eso? Que nada más me gustan las vulvas. Lo cual es mentira porque una lesbiana con pene no le veo ninguna incomodidad. Entonces, o sea, me explico, la verdad es que no me gusta que se asuma por mí cuál es mi identidad. Yo llevo mucho tiempo definiéndome como lesbiana. Claro. Entonces por eso ahora digo, pues soy señora queer. Okay. Yo soy una señora queer, o sea, no tengo por qué estarle dando explicaciones a nadie de con quién me acueste. Yo soy lesbiana, me acueste con quien me acueste. Claro. O sea, yo soy quien me nombro. Yo soy trans, me acueste con un hombre, con una mujer, con un no binario, con una trans, por supuesto. Exacto, y yo lo decido. Tú no me vas a poner mi etiqueta, yo me pongo mi etiqueta. Y sí creo todavía en las etiquetas, porque yo sé que hay gente que es como, vivamos sin etiquetas. No, yo sí creo todavía en las etiquetas, porque esas etiquetas nos ayudan a crear políticas públicas y para una ciertas identidad. Poblaciones. Exacto. Entonces, sí son todavía necesarias para el trabajo que nosotras hacemos. ¿Verdad que sí? Porque a mí muchas amigas me dicen, ya no hay que ocupar la palabra trans. Le dije, ¿qué quieren? ¿Que nos sigamos diciendo los putos o que nos sigan diciendo las vestidas? Exacto. Mejor mujeres trans y podemos hacer estas cuestiones públicas, estas políticas públicas, esta incidencia en gobierno, en la política, que es la que nos va a dar todos los beneficios. Claro, Así por es. supuesto. Hasta que podamos tener la libertad de ir al baño que necesitemos, cuando necesitemos y como queramos, hasta que podamos tener la libertad de poder reconocer y registrar a nuestras hijas, hasta que podamos tener la libertad de decidir de verdad nuestros derechos reproductivos, hasta que podamos tener la libertad de cualquier persona, seguimos necesitando estas etiquetas políticas porque es la única manera que nos vamos a garantizar de entrar en las legislaciones. Así es. De ser reconocidas por las leyes y de que de verdad se cumplan y respeten con respeto y dignidad nuestros derechos humanos como personas que somos. Así es, porque como yo siempre he dicho, los derechos ya están ahí implícitos, ahí están, entonces hay que ocuparlos, nada más es cuestión de saber llegar cómo. Sí, no, y la verdad es que nadie te va a llegar a decir, toma, aquí están tus derechos, úsalos. No, los derechos nosotras tenemos que hacerlos valer. Nos acabas de dar una cátedra de lo que es y debería de ser el conocimiento que deberíamos de tener todos, todas y todes en estos campos. Porque atañen a una población que ha sido mermada en sus derechos históricamente. Y estamos hablando de cambios verdaderos y reales. Tú, como una luchadora social en este tema, ahora, ¿qué expectativas le ves a las posibilidades de que esto en algún momento de la vida tenga, como debería de ser como un derecho que sea gratuito? Que cualquier mujer lesbiana diga, oiga, vengo con mi pareja, queremos tener un bebé. ¿De qué manera podemos hacerlo? Mira, es que es un tema súper complicado porque nos falta tanto todavía. O sea, cada vez que nos sentamos a diseñar esta agenda de cosas que todavía faltan, de todo lo que traemos adelante, nos damos cuenta que tendríamos que empezar primero, por ejemplo, por el derecho de verdad a decidir. Entonces, yo no puedo empezarle a exigir al INS, ISSSTE y demás instituciones que ya me vengan a resolver el tema de cómo acceder a la maternidad, si todavía no me han resuelto el tema de cómo no ser madre si no lo deseo. ¿Ok? Entonces todavía tenemos así como un montón de temas pendientes y atorados que se nos están quedando rezagados. Y por ejemplo, yo voy
Y a mí lo primero que me van a preguntar es, porque me lo preguntan cada vez, es cómo le hago para no embarazarme. Yo ya me lo tomo a broma. Yo siempre les digo que mi método anticonceptivo es el lesbianismo, es muy efectivo, la verdad. Entonces, tengo de todas las reacciones, desde, sí, ¿verdad? Hasta, ¿cómo crees? Sí, ¿Cómo entonces crees? es como, pero justo, una aprende a ser cínica y descarada y sarcástica y demás. Por supuesto. Porque si te lo tomas a pecho y con recelo y resentimiento, pues vas a terminar siempre con el hígado torcido. Entonces hay que sacarle humor a la vida, ¿no? Y es una manera de educarles, porque también si tú lo dices como que en voz bajita, la persona que te está atendiendo no aprende. En cambio, si tú la confrontas y le dices que las lesbianas existimos y que tendría que preguntar de otras maneras, ella aprende. Así es. Entonces, pues esto, todavía tenemos por ahí muchos temas. Tú preguntabas hace rato, ¿cómo le hacemos con las mamás de la sierra? ¿Cómo le hacemos con las mamás de estados súper lejanos que a lo mejor todavía no se enteran? Ay, si yo te dijera en Ciudad de México que se supone que tenemos todas las posibilidades y opciones. Todavía. O sea, en la periferia de las 16 alcaldías, todavía hay muchas cosas que no se logran. Sí, yo siempre lo he dicho, que no se vive igual mujer lesbiana, hombre homosexual o mujer trans en el centro de la Ciudad de México si nos vamos a la Granjas México, si nos vamos a la Magdalena. Exacto. O sea, no se vive igual, de verdad. Vuelvo a decir, los derechos humanos están tan centralizados, que saliéndonos del Estado, saliéndonos al interior de la República, es todavía peor. Sí, y luego, o sea, todavía tengo mamás de la misma Ciudad de México preguntándome si el matrimonio igualitario es real, si no es así como uno de feria, si es exactamente igual al otro matrimonio. Y yo, pues mira, igual que uno te divorcias, igual te sale caro, igual, o sea, es tan real como tú quieres que lo sea. Y luego no saben que pueden registrar y reconocer, y luego sucede que las mismas madres se toman a juego lo que están haciendo. Entonces yo te voy a contar 2 casos que traigo en la Ciudad de México que de verdad me tienen con la cabeza explotada. Uno de ellos es una compañera de Morelos, que una académica pues ya la hace su novia, se la lleva a vivir con ella en Ciudad de México, le explica que ella tiene problemas de fertilidad. Entonces, pues la compañera de Morelos ya había tenido un hijo, era evidente que todo funcionaba. Total que la termina llevando a una de estas clínicas de fertilidad para que la de Morelos sea quien done óvulos, y ella misma los gesta, o sea, y entonces, después de que ella ya tuvo más bien la otra quería experimentar el embarazo, ya recordé. La de Morelos dona los óvulos, la otra, la académica, como ya era mayor, únicamente podía gestarlos, los gesta, nacen los bebés. Por una cuestión así como de que se vio rápida, sí los registraron con los apellidos de las dos, porque la académica de Ciudad de México los quería registrar como mamá autónoma. Pero no, esta se dio cuenta y llevó al registrador directamente al hospital y les pusieron apellidos de las dos. Entonces, por eso se conservan sus derechos como mamá. Pero pasados los 3 meses, la no gestante fue corrida de la casa y ya no puede ver a los bebés. Los puede ver 2 horas al día. Digo, 2 horas a la semana. ¿Bajo qué? Bajo el criterio de que a la suegra le daba pena que su hija fuera lesbiana y entonces le quitaron a los bebés. La mamá, para no perder, la madre gestante, para no perder la relación con su propia mamá, corre a la otra, a la que fue la donante, y ya. O sea, nomás lo usaron como granja de óvulos. O sea, que no hubo amor, no hubo nada de esto. No, nada más lo usó como granja de óvulos. Bueno, ella por lo menos tiene derecho a verlos y todavía están en litigio y tal, porque sí le puso los apellidos. Pero en otras ciudades ha pasado que como lo hacen por amor, les quitan a los bebés. Y ha pasado. Entonces es importante que estas mujeres lesbianas que quieren aprendan. Te voy a contar otra, también de terror, porque son de Ciudad de México, la ciudad de los derechos. Esta otra es de terror. Lesbianas que llevan 28 años de relación. 28 Toda años una vida. De relación. Una vida entera. Pero viven separadas porque igual académicas. Una de ellas es de closet, la que vive con su mamá y su hermana. Es de closet.
pero ella ya quiere ser mamá. Nuevamente se le pasa el tiempo y entonces, pues la otra ya había tenido 2 hijos, justo antes de que iniciaran su relación ya había tenido 2 hijos. Y entonces, pues, le dice, yo te dono los óvulos, esta le dona los óvulos a la otra tiene a sus gemelos, ya está la que vive en casa con la mamá, tiene a sus gemelos, todo bien, todo perfecto. Esta va a visitar a su novia y a sus hijos todos los días o casi todos los días, porque también tiene que atender a sus otros hijos en su casa. Y así está, ¿no? De aquí para allá, de allá para acá. Los gemelos crecen hasta los 8 años. Y esta empieza a decir, oye, ya hay que irnos a vivir juntas, ya hay que avisarle a tu mamá, ya hay que decirle que esas criaturas son mis óvulos. Uh-huh. No, ¿cómo crees? No sé qué. Empiezan a ir a terapia juntas. La terapeuta les recomienda contacto cero 1 mes para que puedan como poner sus prioridades en orden. Hace eso, pero esta está muy estresada, la que los parió y la que los estaba cuidando en su casa. Entonces esta en el contacto cero deja de ver a sus hijos 1 mes entero. Bueno, de pronto le llaman y le empiezan a dar el pésame. Pues no se muere la otra. ¿Cómo se murió? De un infarto. Se murió de un infarto. ¿En este mes? Durante ese mes de contacto cero. Y entonces resulta que las criaturas de 8 años únicamente llevaban los apellidos de la mamá gestante y la abuelita pues se los queda y le prohíbe a la otra volver a estar. Y aunque genéticamente son de ella, sí, no tienen nada para decir, son mis hijos. ¡Qué terrible! Es una historia de terror. En Ciudad de México, las criaturas tienen al día de hoy 8 años. Eso significa que nacieron, ¿qué quieres? ¿En 2015? Sí. O sea, si tenemos matrimonio igualitario desde 2010, ellas se pudieron haber casado cuando sea. Sí. Si además de esto... O sea que también hay que saber hacer las cosas bien, porque si no te vas a encontrar con estas historias de terror. Se pudieron haber casado, claro, pudieron haber registrado con los apellidos de las dos, porque nacieron en 2015, ya se podía registrar. Ya se podía. Con los apellidos de las dos. Ok, no lo hicieron hace tiempo, los pudo haber reconocido en cualquier momento durante estos 8 años, pero ellas nunca se relacionaron con otras lesbianas que fueran mamás, porque qué oso, y se iba a dar cuenta la abuela, y el closet, y esto. Ay, y no, entonces, qué terrible. Justo. Y entonces la madre ahorita está deshecha. Claro, y está viendo cómo le hace para poderlo resolver, porque pues ella es la mamá. Entonces, no, o sea, estas son historias, y esto es en Ciudad de México. Imagínate todas las historias que no te estoy contando, sí, porque dentro de la red de madres lesbianas en México tenemos más de 3,800 miembros de todo el país, desde Tijuana hasta Tapachula. Entonces, imagínate todas las historias que han salido de ahí. ¿Cómo le hace Ana de Alejandro cuando se encuentra y conoce este tipo de historias? Porque en tu lucha, tú como luchadora social, como una mujer que ha hecho una brecha, y te encuentras con esto y dices, ¿qué pasó aquí? ¿No? O sea, ¿qué dice Ana de Alejandro? ¿Se enoja? ¿Le dan ganas de putear a alguien? Perdón, pero es que de verdad yo creo que después de todo lo que has logrado, todo lo que has hecho y te encuentras con esto, algo debe de pasar. Sí, me pasan muchas cosas por dentro. La mayoría tienen, sí, una parte que ver con el ego. Es como, oye, he trabajado mucho como para que esto siga pasando, pero otras sí son como muy fuertes. Recuerdo momentos en los que he llorado así, pero llorado de desesperación. Particularmente un caso que para mí fue como parteaguas alrededor de 2014, justo cuando estábamos logrando ya finalmente que el IMSS diera su bracito a torcer y aceptara a las parejas del mismo sexo, ¿no? Sí. Porque hubo un caso icónico en la red de madres lesbianas en México que estaba sucediendo en Monterrey, donde la no gestante era la que estaba afiliada, la gestante ya estaba legalmente como esposa, porque se habían venido a casar a Ciudad de México, pero el bebé no podía ser registrado en Nuevo León todavía, porque no existía la posibilidad en Nuevo León, y no podía viajar a Ciudad de México para ser registrado. Y entonces era, o sea, los
y las activistas de Monterrey se unieron de tal manera que lograron que el gobernador de Nuevo León emitiera esa acta registral para que el bebecito pudiera tener los apellidos. Entonces ya tenía los apellidos de las dos mamás. Okay. Y entonces, todo esto fue un proceso de, sí, meses, sí, porque se sabía que el bebé venía con una enfermedad de riñón previo al parto. Entonces se sabía, ya eran meses de estarle llorando al sistema. Entonces finalmente se logró, se pusieron los apellidos y luego fue ir al IMSS y decir, acéptalo. Y en el IMSS estaban como, no, es que hay que ir a Ciudad de México. Y decían, es que la criatura no puede sobrevivir si viaja. Sí. Entonces, pues tuvo que aceptar. Y eso fue como un parteaguas. Pero cuando sucedió la primera negativa que dieron en el registro civil, yo lloraba y lloraba y lloraba. Y era una cosa, porque aparte yo estaba en Ciudad de México en ese momento y yo tenía mucho pesar de no ser de esas personas que pudiera irle a tocar al gobernador. Frustración. Entonces, y enojo. A mí me da a veces mucho esa frustración, ese enojo. Sí. En ocasiones, la verdad es que cada vez que entra una mamá nueva, cuando a mí me toca hacerle la entrevista, porque somos varias personas administradas, pero cuando a mí me toca hacerle la entrevista y cuando a mí me cuentan sus casos, yo sí siempre les digo, tú quieres que te dé la opinión consoladora donde tú eres la víctima de todo el sistema o tú quieres que te hable al chile. Claro. Porque yo soy de palabras fuertes. Yo soy la mamá regañona, la mamá estricta, la que te va a decir, en esto la estás regando. Pero si tú lo deseas y tú lo necesitas para tu tranquilidad emocional, también puedo ser la mamá que te da palmaditas. ¿Qué quieres? Entonces, la mayoría casi siempre opta por dime las cosas duro y directo. ¿Cómo son? Y soy dura y directa y sí me ha tocado decirle a las personas, porque ya sabes, ¿no? Nunca falta la de, es que me da mucho miedo que les pongamos nuestros apellidos y les hagan bullying y no sé qué. Y entonces yo siempre las confronto con la idea de ¿qué estás dispuesta a hacer por tus hijos? Así es. O sea, son tus hijos. Se supone que los estás teniendo para defenderlos de todo. ¿Los vas a defender de verdad de la sociedad? O sea, vas a estar adelante de ellos, afuera del closet, defendiéndoles de todo. Justo hoy mismo por la mañana, una mamá nos comentaba, es de Chiapas ella me parece, un estado del sur. Nos comentaba que su hijo de 15 años está recibiendo algunos tipos de bullying y que le metían tortillas en la mochila y que no estaba ella segura de si su hijo sabía ya, a los 15 años, que las lesbianas nos dicen tortilleras. Y yo le dije, si tu hijo de 15 años todavía no sabe que las lesbianas nos dicen tortilleras, es porque tú no estás haciendo tu trabajo de educarlo. Claro. ¿Y por qué lo tienes que educar? Porque cuando tú enseñas autodefensa, y estoy hablando de la autodefensa con golpes, tú tiras golpes para que la persona sepa cómo protegerse. Entonces, es lo mismo con la autodefensa del bullying. Tú le tienes que decir por dónde va a venir el golpe, qué tipos de cosas les van a decir. O sea, mis hijos desde temprana edad, qué triste, pero sí fue un aprendizaje que les tuve que decir, les hice una lista de seguramente les van a decir de nosotras que somos lesbianas. ¿Y ustedes qué van a contestar? Que son tortilleras, sí. que son todo. Y entonces, la pregunta es, seguramente les van a decir que sus mamás son lesbianas. ¿Ustedes qué van a contestar si les dicen que sus mamás son lesbianas? Que sí son lesbianas. Ah, perfecto, porque sí lo somos. ¿Y cómo más nos dicen? Tijeras, tortilleras, trailer, y les hicimos la lista. Y muchas veces venían y me preguntaban, ¿también les dicen así? Y ya investigábamos si sí o si no, porque de pronto había palabras que yo ni conocía, pero había que saber, ¿no? Sí. Y justo eso sirvió mucho para que nuestros hijos supieran siempre cómo defenderse. Claro. Entonces, justo es como parte de las cosas que hacemos, porque a mí sí me genera mucha frustración y sí me genera ganas de ir a agitar a la persona del registro civil y hacerle así, o sea, muchas veces les he dicho a los de Ciudad de México, ustedes díganme y yo voy a donde ustedes estén a hacer lo que se necesite. Lo que se necesite. Yo me he peleado con papás de compañeras. No tiene mucho, un par de meses, que el papá de una de las chicas, el día que ella estaba pariendo a su nueva bebé, estaba diciéndole al hijito mayor, que tiene como 12 años, que la mamá no gestante seguramente se lo iba a llevar y lo iba a vender. Y el niño defendiéndose como un dios, porque ese sí. Y cuando el niño se hartó, dijo, tú no sabes con quién te metes,
va a venir Ana de Alejandro y te la va a hacer. Y a mí me dio mucha risa porque hay niños en la red de madres que sí dicen esas frases. Pero porque han recibido. Exacto. Y efectivamente sí le hablé al señor y le dije, usted no puede estar haciendo esto. Y le di las razones por las cuales él no podía estarle diciendo eso al niño, ¿no? Ok. Entonces, pues son el tipo de cosas que pasan. Ay, Ana, pues ya para ir cerrando, Ana, yo muy agradecida de que nos vengas a transmitir todos tus conocimientos, toda tu experiencia de vida, toda tu experiencia como luchadora social, que además yo te sigo reconociendo que eres una gran brechadora en este tema de las madres lesbianas, que son temas que se tocan muy poco, además, y que nos estés platicando tus historiales de lucha, de resistencia y de me pongo al pedo porque así tiene que ser. Pues, y esto es importante, que las madres lesbianas que están de aquel lado sepan que sí hay posibilidades, pero que les toca y que les viene una batalla y una guerra muy difícil, pero que se van a poder encontrar con una Ana de Alejandro o gente que las puedan apoyar, porque sí las hay, ya se dieron cuenta que sí hay posibilidades. Ana, en la actualidad, tus hijos, ¿cómo están contigo? Mira, en este momento, al día de hoy, los 2 que yo parí están viviendo con su mamá en Monterrey. Ok. Es una decisión muy dolorosa para mí, pero yo estoy en el plan así más respetuoso con ellos. Yo lo entiendo porque allá viven sus 4 abuelas. Está ya su mamá, su tía, tienen como esta sensación de pertenencia de familia. Son queridos. Son muy amados, tanto aquí como allá son muy amados. Okay. Y por acá están con nosotras en casa, Dorian, que es el que les digo que tiene 17, Derek, que es el que tiene 12, pues por supuesto las cosas bonitas de la adolescencia. Y recientemente Mistli y yo intentamos un embarazo, sí quedé embarazada, duré sí lo vi, 11 semanas embarazada. Y pues ya terminó en pérdida, la verdad. ¿Lo volveremos a intentar? No lo sabemos todavía, pero bueno, esto de la maternidad no se acaba todavía. Claro que no. Oye, Ana, y para la mujer, para Ana, la luchadora social, para la mujer transgresora, para la mujer que ha hecho esta brecha, este camino, ¿qué sigue? Uy, pues yo espero muchas cosas buenas. La verdad es que cada vez me siento más identificada con el partido. Me siento más como lista y preparada para, pues ahora sí que dar de regreso lo que yo he recibido, ¿no? Porque justo... ¿algún cargo público podría ser? Podría ser. ¿Tienes sí. toda la experiencia? ¿Tienes pues todo el camino? Ya hemos hecho trabajo dentro de exigirle al Ejecutivo que lleve a cabo ciertas cosas. Ya he participado dentro del trabajo del Ejecutivo. Sí, lo sabemos. Ya he también participado dentro del trabajo del Legislativo como asesora, que ha sido un trabajo maravilloso. Sí. Ya he acompañado a muchas compañeras también dentro del judicial. Entonces, le hemos entrado a los 3 poderes de una u otra manera y pues creo que ya toca ejercer. Qué bueno, te deseo toda la suerte del mundo. Gracias. Ojalá, a mí me encantaría, yo soy apartidista por completo, pero yo entiendo que dentro del régimen que está en la actualidad siempre tiene que haber personas pensantes con una verdadera lucha social, porque saben lo que falta y saben a dónde pueden atornillar y desatornillar, y a mí me parece que tú eres un excelente ejemplo. Gracias. Te deseo toda la suerte del mundo. Muchísimas gracias por toda tu inteligencia y toda tu sapiencia, y nos vemos el próximo viernes a las 10 en Estas Noches con Emma. Muchísimas gracias, querida Ana. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego.